Estamos justamente aquí afuera de los estudios Churubusco. Tienen aquí al lado un lugar para que tú te puedas lavar las manos. Me encontré a mi querido amigo Christopher Cifuentes del canal Happy Flip. Desde luego, pues no nos pueden decir cómo está la onda, porque este es como una especie de la receta secreta. Pues mis muy queridos amigos, el día de hoy vamos a buscar una ambulancia, pero realmente no es porque nos sintamos mal ni nada por el estilo, sino es una ambulancia que nos dicen que atiende emergencias muy especiales. ¿Qué tipo de emergencia es la que atiende? Pues quédate con nosotros hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Por si no me conoces, yo soy Alfonso Vargas Torres y este es mi canal de YouTube. Un canal donde, entre otras cosas, te invito a que conozcamos juntos lugares interesantes de mi querida Ciudad de México, de mi país y, ¿por qué no?, de otras latitudes del mundo. Así es, mis muy queridos amigos. Oigan, pues de pronto hay emergencias de las cuales nadie quisiéramos, desde luego, tener. Pero hay una emergencia que a veces a todos nos da y es el hambre, ¿no? Sí. De pronto de esas cosas que dices, híjole, pues tengo mucha hambre y pues hay que ver qué comemos, ¿no? Digo, pues a todos nos ha pasado, ¿no? El día de hoy vamos a conocer una ambulancia que atiende determinado tipo de emergencias y emergencias que tienen que ver precisamente con el hambre. Vamos a ver de qué se trata. Es 24 horas. Ahí es 24 horas, es cierto. Pues como todas las ambulancias, ¿no? Digo, pues, no que las ambulancias cierren. La emergencia. La emergencia, ahí está. Creo que está lloviendo. Vamos a apurarnos. Oigan, ¿qué creen? Que estaba yo aquí en esta zona de los estudios Churubusco y me encontré a mi querido amigo Christopher Cifuentes del canal Happy Flip. ¿Cómo estás, Chris? Bien, ¿ya probaste los tacos de ahí de 911? Pues a eso vine y creo que tú también a eso viniste, ¿verdad? Oigan, pues vamos a probarlos juntos y les recomiendo que se suscriban a su canal. ¿Cómo se llama tu canal? Happy Flip. Happy Flip. Por aquí les voy a dejar el enlace del canal Happy Flip para que se suscriban al canal de mi amigo Christopher Cifuentes. Vamos a probar los tacos, ¿no? Sí. Vente pues. Pero antes de continuar con este pues delicioso capítulo, me ayudaría mucho si le das like a este video. También si te suscribes a mi canal de YouTube, picándole el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo, y también me ayudas a compartirlo y desde luego a poner la campanita para que YouTube te avise en qué momento estoy subiendo otro video. Oigan, pues estoy aquí con el mero mero, ahora sí que con el director, presidente, vamos, con el dueño de los tacos 911. ¿Cómo te llamas? Luis Sanzorena. Luis, oye, pues qué interesante y qué padre concepto. A ver, platícame cómo es que se te ocurre una ambulancia convertirla en taquería. Pues fue algo chistoso, nunca pensé en la ambulancia como tal. Viví en Estados Unidos 7 años y allá el 911 siempre ha sido un número de emergencias. Entonces, cuando regresé a México, tenía la idea de poner una taquería de puestito, de esquina, y que la gente lo conociera como el 911, para que pues tanto la gente así como la emergencia del hambre, y pues la verdad es que más enfocado a la gente que sale de fiesta a las 2, 3 de la mañana, pues estar 24 horas, ¿no? Entonces esa fue la idea principal. Ya de ahí surgió la idea de por qué no hacerlo en un food truck. Y buscando food trucks, casualmente encontré una ambulancia. Entonces ahí pues todo hizo como clic. Y también coincidió que justamente estaba en México entrando el 911. Ajá. Entonces fue así como algo muy, muy curioso y muy padre, la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí instalado? Aquí en esta esquina llevo 2 años, 8 meses más o menos. Oye, ¿qué tal te ha ido? Pues muy bien. Bajas, altas, aguantar, porque no es como que y entras y de volada, ¿no? Aprendiendo y sigo aprendiendo y viendo la manera de mejorar, pero bien, pues la verdad es que no me puedo quejar, y más ahorita como estamos en esta situación,
el hecho de no haber cerrado y de podernos mantener, la verdad es que eso puedo decir que nos va súper bien. Oye, me estabas contando que además tú abres las 24 horas del día, casi los 365 días del año. Casi. Sí, cerramos solo el 23 de diciembre porque pues me voy con todos los chavos a cenar, a distraerlos un rato porque no todo es trabajo. 24, 25 porque, y 31 y primero porque la verdad es que para mí es bien importante pasar tiempo con familia. Claro. Y pues a mí se me haría injusto quitarle ese día a ellos para estar con sus familias, ¿no? Oye, ¿qué tal te va en las noches, en las madrugadas? Me imagino que los viernes o los sábados, ¿no? Es cuando más clientela tienes. Sí, obviamente antes pues empezaba a venir mucha gente, ahorita con todo esto de la pandemia bajó, pero nos ayuda mucho todas las aplicaciones que son de comida para llevar, Rappi, Uber, Didi Food, Sin Delantal, servicio aquí a domicilio en la colonia. Estamos expandiendo nuestro servicio a domicilio también a un poco más afuera de aquí. Entonces, pues sí, la verdad es que las noches está resultando, y te digo, ha sido poco a poco ser constante. O sea, no es como que, hoy no abrimos porque no se ve que haya nada. O sea, nosotros abrimos lunes a domingo, haya o no haya gente. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado a que la gente venga y sepa que estamos aquí. Y hemos visto cómo la gente regresa porque sabe que siempre estamos aquí. ¿Y tu especialidad cuál es, Luis? Pues tengo 3 tacos. El primero, para mí siempre mi taco favorito ha sido el campechano. Entonces yo hice un campechano y le agregamos unas cebollitas que hacemos aquí en la casa. Y Esa es la receta secreta. Exactamente. Y eso es lo que le da el sabor como diferente. O sea, de por sí el campechano es un taco súper popular y muy rico. La cebollita de verdad que le da un sabor más rico todavía. Ese es el primero. El segundo es un taco de chile ancho y va relleno de queso. No pica nada porque le quitamos todas las semillitas, se hierve y entonces ya con eso le quitas el picante, pero trae el sabor del chile. Y el tercero es la cebollita que tenemos de la casa con queso. Entonces te digo, esa cebolla tiene un sabor muy especial y ya con la combinación del queso es muy bueno. Entonces es lo curioso, yo siempre le reto a la gente, si no te gusta no me lo pagas. Y ya y la gente termina pidiendo doble y regresan y vuelven a pedir el mismo, siempre. Oye, además vemos que está súper bien acondicionado, tienes hasta un lavamanos que me llamó mucho la atención. Son cosas que, como te digo, he ido avanzando poco a poco, viendo las necesidades del negocio, que bueno, gracias a Dios va creciendo y tienes que ir innovándote y viendo la manera de cómo tus necesidades. Oye, no hay sucursales. Todavía no, pero ya estamos en proceso de... Pues ahí nos avisas cuando tengas tu sucursal para ir a visitarte. Claro que sí, sí, o sea, la idea es crecer y expandirnos, ojalá en toda la República, ¿no? Algún día. Es un sueño guajiro, pero esto era un sueño de... Literal, yo dibujé el logo en lápiz. Ajá. Y ahí lo tengo y de repente ver cómo ya se hizo realidad y cómo va avanzando. Y ahorita volteo atrás y ya son casi 3 años. Pues digo, ¿por qué no? Claro que se va a poder. Pues padrísimo, Luis, muchas felicidades porque a México lo que le faltan son emprendedores. Qué padre que estás emprendiendo y nuestro mejor deseo es que te vaya bien y pues ahorita vamos a hacer unos taquitos. Órale, va, me late. Si quieres, Luis, pues ahora sí que así, muchas gracias. Órale, no, gracias a ti. Ya que yo me puedo quitar el cubrebocas, estoy desde luego en una zona de comida. Oigan, y algo que me llamó muchísimo la atención es que tienen aquí al lado un lugar para que tú te puedas lavar las manos. O sea, no nada más es el clásico y tradicional gel antibacterial, sino que también tienen pues esta llavecita, tienen una llave, tienen jabón, tienen desde luego antibacterial y unas toallitas para que tú pues antes de echarte tus riquísimos tacos, pues desde luego que te puedas lavar perfectamente bien las manos. Es que me voy a lavar las manos antes de echarme mis taquitos. Veo que tienen un reconocimiento de mis ex compañeros de Venga la Alegría por el mejor taco de México. Pues vamos a pedir la especialidad. Yo voy a pedir un 911, ¿tú? Igual. Digo, aquí mientras hacemos la entrevista, Dulce ya nos aguantó las ganas. Ahí trae unas papitas que ya las escondió. Pero bueno, vamos a probar los tacos y vamos a echarnos un 911. A ver qué tal. ¿Un 911? ¿Para ti? Igual con queso. 911 con queso. Dicen que un buen taco sin refresco, pues obviamente no es un buen taco y pues yo pues voy a agarrar una coca. ¿Tú qué quieres? Una.
Ah, tu agüita Ciel. Es que taco con agua Ciel, pues para no engordar, ¿va? No, así me gusta. Ah, bueno, pues yo sí voy a pedir mi coquita. Nada más de ver la preparación, a mí ya se me está haciendo agua a la boca. ¿Y a ti? Pues aquí está el taco 911 y algo que me gusta mucho es que la salsa, te preguntan que si quieres salsa verde o roja y te la entregan en un botecito, desde luego pues para que no estés tú así como que antes que tenían todas las salsas y tú llegabas y le ponías a tu taco. Y pues aquí está el taco 911, así que pues vamos a probarlo, vamos a ponerle limoncito y a ver qué tal. Aprovecho, ¿ustedes gustan? Pues dense una vuelta por acá. Oigan, pues realmente está delicioso. Esta que es una especie de cebollita tiene un sabor como muy especial. Desde luego pues no nos pueden decir cómo está la onda porque este es como una especie de la receta secreta. Aquí mi amigo Chris también ya los probó. ¿Te gustaron? Ah, es que están buenísimos, ¿eh? Ahora voy a probar el 911 pero con quesito. Y pues a ver qué tal con quesito. Es el mismo taco pero desde luego con queso. Yeah. ¿Qué tal con queso? Bueno. Y otra especialidad que también me dijeron que está muy sabrosa es el taco de arrachera. Es que ya pedimos un 911, también pedimos uno de arrachera y pues vamos a ver qué tal los de arrachera, ¿no? ¿Tú ya conocías estos riquísimos tacos? Si ya los conocías, platícame cuál es tu sabor favorito. Y si no los conocías, pues dime de qué sabor te gustaría pedir. Todo esto déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Si tú vives en la Ciudad de México, seguramente ubicas perfectamente bien la zona. Es la calle de Atletas, esquina con calzada de Tlalpan. Exactamente ahí están los estudios Churubusco. Y si tú vienes de otro estado, de otro país, te puedo decir que puedes tomar la línea 2 del metro y te bajas en Estación General Anaya, que está justamente a mis espaldas. Caminas un poquito y ahí a mis espaldas se encuentra justamente la ambulancia con los tacos del 911. Además me comentaron que también los postres son riquísimos y pues después de un taco, un refresquito, pues ¿por qué no un postrecito? Es que vamos a pedir una paleta. ¿Tienes de yogur con fresa? Sí. A ver, dame una de yogur con fresa. Vas a probar que también me dicen que las paletas son riquísimas. Ahí está una de yogur con fresa. Cosas que nos llamaron la atención. Por ejemplo, ¿a ti qué es lo que más te llamó la atención? Que el menú es una radiografía. Que los uniformes, por ejemplo, de los que nos atienden, pues son también de paramédicos, ¿no? Tienen el reflejante en los pies. Oye, ¿y a ti qué fue lo que más te gustó? Son muy rápidos y está muy rico. Y además también creo que lo que más me llamó la atención, que es lo que les comentaba al inicio de este video, está padre eso de que nos podamos lavar las manos, ¿no? Sí, tiene todo para jabón, gel, toallitas, papel. Pues definitivamente creo que no es la primera vez que nos vamos a dar una vuelta por estos sabrosos tacos, ¿no? Sí, obvio. Oigan, pues realmente vale la pena esta experiencia culinaria, los tacos riquísimos, los postres increíbles, pero sobre todo creo que lo más padre es una muy buena atención y el concepto tan innovador. Pues como cada semana, si este video te gustó, te fue de utilidad, te pido que me regales un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento subo otro video. También te espero en todas mis redes sociales que te las estoy dejando por aquí abajo. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Aprovecho.